Bueno, un placer estar aquí compartiendo este panel, agradecido y honrado por la Federación Colombiana de Ginecología de Obstetricia. Quiero igual dar las gracias a todos los participantes en este maravilloso evento de manera virtual. Espero que nos estemos cuidando para que tengamos un presente y un mañana muchísimo mejor. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés referente a la temática que vamos a tratar en esta charla. Hace más de 2 años recibí honorarios por speaker de la industria farmacéutica, pero en este momento no tengo ninguna vinculación con ellos y mi vinculación no es óbice para que las declaraciones o los registros que vamos a tener en nuestra charla tengan suficiente validez. Vamos a hablar de hiperandrogenismo. Mis objetivos son ilustrar y sensibilizar sobre la fisiología y producción androgénica. Vamos a hablar de una clasificación de los estados hiperandrogénicos de manera práctica para el diagnóstico y el enfoque terapéutico. Comencemos por unas definiciones. La hiperandrogenemia se refiere a los niveles séricos aumentados de andrógenos. El hiperandrogenismo son las manifestaciones clínicas relacionadas con la hiperandrogenemia o aumento de la sensibilidad del receptor androgénico. Generalmente se presentan como hirsutismo, acné o alopecia. También algunas manifestaciones como la seborrea y la piel grasa podrían ser manifestaciones de hiperandrogenismo, pero no han sido ampliamente referidas. La más importante de ellas es el hirsutismo, que se refiere al pelo terminal excesivo, estética y socialmente inaceptable en una mujer, también como el pelo terminal excesivo en áreas de distribución masculina. La hipertricosis se refiere al aumento generalizado del pelo velloso, usualmente no responde a estímulo androgénico y se presenta por múltiples circunstancias diferentes a estados hiperandrogénicos. Y la virilización, que es el estado más severo de hiperandrogenismo, se refiere a el engrosamiento de la voz, aumento del cartílago de la tiroides, voz grave, clítoromegalia y hirsutismo severo. Es muy importante considerar estas diferencias para poder hacer un diagnóstico preciso, un enfoque terapéutico adecuado y un seguimiento apropiado. Históricamente se ha referido a la mujer peluda de manera jocosa muchas veces desde el punto de vista circense y también desde el punto de vista artístico. Este cuadro que es mostrado generalmente en todos los paneles de hiperandrogenismo, hiperandrogenemia y hirsutismo, se refiere a la mujer barbuda pintada por Rivera en 1631. Recordamos todos la historia de la papisa Juana, una mujer que llegó al papado, que fue excluida dentro del listado de papas porque finalmente se descubrió que fue una mujer. ¿Cuál es la prevalencia del hiperandrogenismo como representación de exceso de andrógenos? Generalmente, en la mayoría de descripciones hablan del 10% de la población general, representando 7 millones de mujeres o afectando a 7 millones de mujeres en los Estados Unidos y 120 millones en todo el mundo. Si consideramos esta prevalencia varía según los puntos de cortes que se utilicen para determinar qué es y qué no es hirsutismo y también con respecto a la población estudiada. De todas maneras, el hiperandrogenismo es uno de los desórdenes más frecuentes en mujeres en edad reproductiva y cobra gran importancia porque una de sus causas, la más importante, que es el diagnóstico de exclusión de síndrome de ovario androgénico o síndrome de ovario poliquístico, es un factor de riesgo cardiometabólico y reproductivo ya determinado. Este cuadro muestra las diferentes prevalencias de acuerdo con los puntos de corte en los estudios más grandes a nivel mundial. Uno de ellos es un estudio realizado por nosotros y publicado en el año 2016 con un número de pacientes importante, 830 pacientes que fueron incluidas como criterio el examen físico de ingreso a la universidad. La prevalencia nuestra, con base en este estudio, es comparable con la población del Mediterráneo, un 38% con un punto de corte de 6, pueden observar aquí, 32% con un punto de corte de 6, y cuando tomamos un punto de corte de 8 de Ferryman y Galway, que ya les vamos a explicar en qué consiste, encontramos que es muy similar a la población australiana. Otras poblaciones como la tailandesa, similar a la japonesa o a la oriental, la prevalencia de hirsutismo es mucho más baja. Por tanto,
responde a factores étnicos, raciales, demográficos, como ya lo habíamos referido. Una mujer con manifestaciones de hirsutismo tiene mucho sufrimiento, no todas, pero la gran mayoría de ellas. Es importante hacer un diagnóstico claro para enfrentarnos a estas circunstancias. Entremos un poco sobre la fisiología de la producción de andrógenos. Los andrógenos más importantes, o digamos la hormona efectora, es la testosterona y la dihidrotestosterona. La testosterona en el proceso de diferenciación sexual masculina de los genitales internos y la dihidrotestosterona como marcador o hormona importante en la caracterización o manifestación de las características sexuales secundarias. Su origen, principalmente, 25% de origen ovárico, 25% de origen adrenal y 50% de origen de conversión de androstenediona a testosterona. Recordemos, las hormonas como la dihidroepiandrosterona sulfato y la dihidroepiandrosterona son de origen casi 100% adrenal, mientras que la androstenediona es 50% de origen ovárico y 50% de origen adrenal. Esto no es tan simple, es un poquito más complejo. Y para la síntesis final de estas hormonas, de estos andrógenos, se requiere en cada una de las células y órganos donde se producen un armamentario enzimático y unos compuestos específicos en sus organelas necesarios para la síntesis adecuada. Y digamos, un metabolito depende de la prohormona previa y de la actividad enzimática específica. Se han identificado reacciones limitantes de las enzimáticas en cada una de estas en cada uno de estos procesos a nivel adrenal, ovárico y a nivel periférico. Dos cosas importantes, todas a partir del colesterol, con su anillo cicloperidio pentano-fenantreno, la pregnenolona y el paso de colesterol a pregnenolona como paso limitante enzimático para la esteroidogénesis en general. Es importante para la producción de andrógenos que todas estas enzimas estén adecuadamente funcionales. A nivel adrenal igual hay producción de andrógenos y un aspecto fundamental es la conversión de andrógenos a estrógenos por aromatización, que puede ocurrir a nivel ovárico, a nivel periférico, y es usual que tengamos en una paciente con hiperandrogenismo e hiperandrogenemia manifestaciones de hiperestrogenismo. Eso lo debemos tener en cuenta para el enfoque diagnóstico y evaluar el cuadro clínico específico. Los invito a que profundicemos un poquito más en esto en el futuro y cada vez que tengamos dudas o nos referamos al metabolismo androgénico o a la esteroidogénesis en general, revisemos estos pasos enzimáticos para mantenerlos presentes. ¿Cuál es el origen de los andrógenos en la mujer? Ya lo referimos en parte, ovárico, suprarrenal y conversión periférica. El origen de los andrógenos en el folículo piloso, por ser, digamos, el efector principal, la piel, el marcador o el enzyme limiting enzyme, el rate limiting enzyme o el paso enzimático limitante es la actividad de la 5-alfa reductasa. Sin embargo, pasos enzimáticos previos son fundamentales también para lograr tener concentración de testosterona para que sea convertido a dihidrotestosterona. En la piel, la dihidrotestosterona se convierte en 3-alfa-androstenediol y 3-alfa-androstenediol-glucurónido. Estos metabolitos pueden ser medidos y me pueden ayudar a diagnosticar o diferenciar el tipo de hiperandrogenismo que tenemos. En caso de que estos dos metabolitos estén incrementados, haría referencia a hiperandrogenismo periférico. La piel tiene en su receptor, en la unidad pilosebácea, un comportamiento dual. Nos preguntamos siempre por qué razón el hirsutismo se asocia con calvicie, por qué razón el cuero cabelludo responde de manera diferente y depende de tres factores importantes. Uno, la concentración de andrógenos. Dos, la actividad de la 5-alfa reductasa, específicamente la 5-alfa reductasa tipo 1 y igualmente de la sensibilidad del receptor. Aquí observamos las acciones específicamente de los andrógenos y la actividad enzimática en la unidad pilosebácea, y hoy se sabe que la 5-alfa reductasa tipo 1 de los evocitos son, digamos, el punto de quiebre o el punto más importante para que, al contrario de producir incremento del pelo terminal, produzca atrofia de la unidad pilosebácea a nivel de cuero cabelludo y se asocie con la alopecia. Otro metabolito importante
es la globulina transportadora de las hormonas sexuales, la cual es incrementada por estrógenos, progesterona, anticonceptivos, hormona tiroidea y embarazo. Si yo tengo en cuenta esto, va a ser fundamental para el enfoque terapéutico cuando ya emprenda un plan de tratamiento. Y es obviamente disminuida por los andrógenos, la insulina, los glucocorticoides, el tejido adiposo, y hay referida a ausencia congénita de globulina transportadora de hormonas sexuales. Igualmente me ayuda a entender las causas específicas de las manifestaciones clínicas. Los andrógenos, entonces, en la papila dérmica produce factores de crecimiento y de acuerdo con sus receptores va a llevar a cambios en el folículo piloso, ya sea de crecimiento y a nivel de cuero cabelludo, muchas veces disminución alopécica. Los ovocitos, por los andrógenos, se prolifera el tejido graso, aumenta el efecto del PPAR gamma, hay interacción por receptor con derivados de ácido retinólico y hormonas de crecimiento o factores de crecimiento, perdón, que llevan a diferenciación específica y crecimiento del pelo. ¿Por qué hablamos del pelo? Porque obviamente el hirsutismo o el hiperandrogenismo, la manifestación principal es el hirsutismo, que ya habíamos referido, que es el crecimiento anormal de pelo terminal en sitios de distribución masculina en la mujer. Lo que hay es un desbalance específico entre las fases de crecimiento, anágena, que es la fase de quiescencia, catágena y telógena, primando la fase catágena en las pacientes con pérdida del cabello y la fase anágena en las pacientes con crecimiento anormal del pelo. La alopecia androgenética o androgénica se caracteriza por esta distribución y una pérdida difusa del pelo diferente a otros tipos de alopecia, como la alopecia areata, por otras causas de orden inmunológico, y la alopecia por otros procesos de tipo infeccioso. El hirsutismo, como lo vemos acá, puede ser muy molesto para las pacientes y un aspecto que no vamos a profundizar en referir es el acné como manifestación de hiperandrogenismo. Sin embargo, se presenta aproximadamente en el 30% de las pacientes con hirsutismo y síndrome de ovario poliquístico. Lo refiero acá porque es una de las principales causas de hiperandrogenismo. El efecto principal o el denominador común generalmente es la hiperinsulinemia en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que igualmente con los andrógenos elevados, el insulin factor 1 en general, estimulan la función o la actividad de la 5-alfa reductasa, aumentando la producción de testosterona, el cambio de testosterona a dihidrotestosterona. ¿Cuáles son las causas que han sido referidas de hiperandrogenismo? Aquí tenemos estos 5 grupos históricamente, que es el síndrome de ovario poliquístico puesto de primero, porque es el más prevalente, pero debería ser el último, porque es un diagnóstico de exclusión. Lo mismo del hiperandrogenismo idiopático, del 5 al 15% de los casos. Un síndrome que se asocia, denominado síndrome de Ayran, es hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nígrica. Tiene una fisiopatología diferente, hay factores genéticos asociados a él y generalmente se asocia con hiperandrogenismo severo. Otra causa de origen adrenal es la hiperplasia suprarrenal congénita endoclásica o de aparición tardía, cuya prevalencia dentro de los trastornos hiperandrogénicos está entre el 1 y hay descripciones hasta en el 8%, generalmente el 1 al 2%. Y tumores productores de andrógenos, tanto ováricos como suprarrenales. Esta distribución tan simple a veces nos ha costado trabajo diferenciar cuáles son las causas, otras causas de hiperandrogenismo. A pesar de eso, siempre ha sido referida o clasificada en los diferentes estudios y más o menos la prevalencia se ha mantenido de acuerdo con las causas que aquí se han explicado. Aparece aquí en esta publicación, Human Reproduction, referencia a hiperandrogenismo idiopático y a hirsutismo idiopático como dos entidades, digamos, asociadas a trastornos hiperandrogénicos, pero que al final logran confundir porque no están claramente definidas. Otras causas son el síndrome de Cushing, el cual se asocia a hirsutismo en el 64-81% de los casos. La hiperplastinemia se asocia en el 6% de los casos a aumento del pelo terminal. Disfunciones tiroideas generalmente se asocian más a hipertricosis que a hirsutismo. Y el uso de medicamentos que pueden producir unos hipertricosis y dependiendo del medicamento que utilicemos también podemos tener hirsutismo. El enfoque de este tipo de pacientes está basado en la historia clínica como en todas las actividades que realizamos los médicos. La indagación el interrogatorio respecto al uso de medicamentos, irritantes de piel, los ciclos menstruales,
el inicio y la progresión del crecimiento del pelo terminal, molesto para la paciente, cambios en el peso y la longitud de las extremidades. Hay que evaluar historia familiar de este tipo de manifestaciones, evaluar la velocidad e intensidad de la progresión de los síntomas. Con respecto al examen, tengo que evaluar el patrón y el tipo del pelo, si hay pelorrea o galactorrea, si hay acantosis, si hay rasgos cuchinoides, si hay virilización, principalmente la presencia de critoromegalia, caracterizada por un índice clitoridiano mayor de 35, un volumen mayor de 35 centímetros cúbicos, una longitud mayor de 10 centímetros del clítoris. Y si hay obesidad, debemos caracterizar el tipo de obesidad. La tabla de diagnóstico, digamos, para objetivizar el hirsutismo como principal signo y síntoma clínico de hiperandrogenismo es la escala de Perry-Mangalway, que evalúa 9 áreas corporales y la distribución y las cuantifica entre 1 y 4. Y de acuerdo con el número, el resultado de la valoración, podemos determinar la presencia de hirsutismo. En general, en la mayoría de la literatura determinan que hirsutismo con una escala de Perryman mayor de 3. Lo clasifican en hirsutismo leve, moderado y severo de 3 a 7, de 3 a 7, de 8 a 15 y mayor de 15. Pero hay estudios que muestran que cualquier incremento de pelo terminal en localización donde no debe estar debería ser estudiado. Giddens y Ricardo Asís publicaron este screening fotográfico en el 2009 que nos ayuda a, si lo podemos tener en el consultorio, a hacer el diagnóstico con mayor objetividad. Entremos un poco en el proceso aclaratorio de la clasificación práctica de las causas de hiperandrogenismo. Si conocemos cuál es el origen de los andrógenos, podemos inferir cuáles son las causas de los estados hiperandrogénicos, partir de la normalidad a la anormalidad. Entonces, hay alguna literatura que lo ha referido, pero las grandes sociedades, la Sociedad de Acceso a Andrógenos, la ESRE, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva y otras, siempre han referido las causas por fuera de esta clasificación. Y la propuesta sería origen suprarrenal, funcional o tumoral, origen ovárico, funcional o tumoral, origen exógeno, resultado del uso de algunos medicamentos, y otros principalmente el origen periférico. Incluyen aquí las causas que debemos descartar para llegar al diagnóstico de mayor prevalencia, que es el síndrome de ovario poliquístico, como son las endocrinopatías, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, y hay otras manifestaciones como la hipertricosis que se asocia con desnutrición, anorexia nerviosa y otros cuadros clínicos como la porfiria. Si nosotros tenemos en cuenta el origen, podemos claramente determinar el diagnóstico y nos ayuda a enfocarnos desde el punto de vista clínico terapéutico. Manifestaciones clínicas como la acantosis nigricans se asocia, pero no es un criterio diagnóstico como hiperandrogenismo. Es una manifestación de hiperinsulinemia que en el 50% de los casos se asocia a hiperandrogenismo. Otro origen, los tumores androgénicos. El tecoma es el más frecuente, pero también hay tumores ciliares, principalmente a nivel ovárico, y los tumores suprarrenales tenemos que tenerlos en cuenta. La hiperplasia suprarrenal congénita, de aparición en la adultez, o sea, el tipo 2. El síndrome de Cushing, esto sí es un Cushing manifiesto, con cara en luna llena, pero usualmente deberíamos tratar de identificarlo más temprano. Y la exposición a andrógenos exógenos, ya sea desde el punto de vista terapéutico, en el manejo de pacientes transgénero femenino o masculino, ¿sí? O en casos infortunadamente iatrogénicos, la utilización de andrógenos, testosterona, por ejemplo, o esteroides anabolizantes que pueden llevar a grandes efectos adversos en una mujer. Recuerdo el caso de una paciente cantante que por incrementar de peso alguien le sugirió la utilización de testosterona y a los 3 meses me consultó y la encontramos con un poquito de clitoromegalia y sobre todo engrosamiento de la voz. Perdió la voz porque estos cambios muchas veces son definitivos. La causa de exclusión, el síndrome de ovario poliquístico, nos vamos a referir más adelante a ella. Fue diagnosticado en el año 1917 por Stein y Leventhal, precisamente por un hallazgo morfológico quirúrgico en pacientes obesas y cómo la resección de parte del ovario restablecía su función y las pacientes lograban
embarazarse. Para el diagnóstico de los estados hiperandrogénicos, ya lo dijimos, se utiliza la escala de Ferriman y Galway. La clínica es fundamental, es importante encontrar estos hallazgos y sospechar que pueda corresponder a un estado hiperandrogénico de origen tanto ovárico como adrenal. Bueno, una causa importante es las alteraciones, la disgenesia, los dimorfismos sexuales o la ambigüedad sexual asociada con alteraciones congénitas responsables de cuadros de hiperandrogenismo. Cuando aparece tempranamente, es el resorte de la endocrinología pediátrica, su diagnóstico, pero es posible que nos llegue a los ginecólogos o en el abordaje y manejo de la paciente con, digamos, portadora de alguna mutación de la esteroidogénesis, de alguna de las enzimas específicas relacionadas con la producción de andrógeno, nosotros tenemos que abordar a estas pacientes para disminuir el riesgo de ambigüedad sexual. Cuando encontramos este tipo de pacientes, debemos sospechar un hiperandrogenismo secundario a hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Depende del grado de severidad y del grado de clitoromegalia, ¿sí? Aquí vemos un Prader 4, un Prader-Willi, que es el sistema de clasificación específico para la clasificación de la ambigüedad sexual, el Prader 5, que hace genitales masculinos en estas pacientes. A lo que quiero hacerme referencia con esta lámina es la importancia del diagnóstico por historia clínica o por ya diagnóstico genético establecido, que exista la mutación de la 21-alfa-hidroxilasa. Si hay mutación de ese tipo de enzima, es importante evaluar a la pareja, y si ambos la contienen, en el momento en que la tienen, en el momento en que logren un embarazo, es importante empezar tratamiento sospechando que pueda tratarse de un producto XX y determinar la presencia o ausencia de la mutación para prevenir una alteración de los genitales externos. En el 2018, la Sociedad Americana de Endocrinología actualizó guías que habían sido expuestas en el 2008 para el enfoque y diagnóstico de las pacientes con hiperandrogenismo, y determinó este cuadro del paso a paso, pero igualmente sin determinar claramente su origen. Quiero proponerles, basado en esta tabla que fue sugerida por el doctor Ariel Ruiz, gran colega y amigo y profesor de la Universidad Nacional, cómo, si tenemos en cuenta el origen, podremos enfocar desde el punto de vista diagnóstico. Si sospecho un origen exógeno, la historia clínica y la identificación del uso de algún tipo de medicamento o algún tipo de exposición que pueda llevar a manifestaciones de hiperandrogenismo es suficiente para enfocar, incluso hacer el diagnóstico y enfocar la terapia. La suprarrenal, la principal causa es la hiperplasia suprarrenal congénita, que se hace el diagnóstico con niveles de 17 hidroxiprogesterona, y la determinación de dihidroepiandrosterona sulfato como marcador exclusivo de origen adrenal. A nivel ovárico, la testosterona libre, el índice de andrógeno libre y la androstenediona son marcadores específicos de hiperandrogenismo, de hiperandrogenemia de origen ovárico. Y a nivel periférico, que está dentro de los otros, el glucurónido de 3-alfa-androstenediol, como lo mencionamos, es un marcador para determinar que es un origen periférico específicamente. Algunos autores también refieren el origen periférico como la conversión en tejido graso desde la androstenediona a testosterona y esta a producción de estrógenos. Todavía no hay consenso al respecto, nos vamos a quedar solamente el periférico, el manifestado por hirsutismo, acné y alopecia, resultado específicamente de un incremento de lo que referimos anteriormente por aumento de concentraciones, una sensibilidad aumentada del receptor o una alteración enzimática. Y otras causas de hirsutismo, como son la hiperprolactinemia, la disfunción tiroidea y otros trastornos, el Cushing obviamente, y otros trastornos asociados deben ser estudiados en un momento determinado. Un abordaje práctico, historia clínica, si es positivo para medicamentos, suspenderlos. Si hay antecedentes familiares de ciclos, evaluar los ciclos, evaluar los laboratorios son normales. Nos quedamos con el diagnóstico de hirsutismo periférico versus idiopático. Usualmente no tomamos los niveles de 3-alfa-androstenediol glucurónido, pero se puede sospechar. Y si tenemos clínica de Cushing, pues tenemos que hacer el diagnóstico del mismo. Un enfoque para el diagnóstico es evaluar por compartimentos. Ya evaluamos el compartimento periférico por historia clínica,
¿sí? Examen físico, y aquí incluimos dentro de la historia clínica también la exposición a andrógenos exógenos. Si sospecho ovario, entonces la testosterona total es el marcador. Si sospecho periférico, origen periférico, la globulina transportadora me ayuda, y generalmente, por ejemplo, la disfunción tiroidea, el hipotiroidismo, actúa mediante estadia, incrementando los niveles de andrógenos disponibles, y el 3-beta androstenediol glucuronide, como lo mencionamos. Y a nivel adrenal, estos marcadores que ya lo habíamos referido. Si los niveles de testosterona total me salen por debajo de 200 nanogramos por decilitro, me quedo con un diagnóstico de un hiperandrogenismo ovárico funcional y debo evaluar las causas. Generalmente responde a un síndrome ovario poliquístico, pero antes de llegar a esto debo descartar otras causas. Y si es mayor de 200, debo pensar en un origen tumoral, ¿sí? Debo solicitar la dihidroepiandrosterona sulfato, y si me marca niveles mayores de 600 microgramos por decilitro, debo pensar en un tumor adrenal y continuar con estudios de imágenes para descartar, como lo mencionamos acá. Para descartar origen suprarrenal, la 17-hidroxiprogesterona, tenemos niveles menores de 2 descarta en el cuadro, niveles de 3 a 8 necesitan una prueba de estimulación con ACTH, y de acuerdo con los niveles me la descarta o me la confirma. Niveles por encima de 10 nanogramos por mililitro me hace positivo el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal, y si en estado basal tomo los niveles y me salen mayores de 8 nanogramos, hago diagnóstico de hiperplasia suprarrenal. Aquí esta tabla para mencionarles el cálculo del índice de andrógeno libre. Hoy en día la determinación de la globulina transportadora está incluida dentro del plan obligatorio de salud, del plan de beneficios en Colombia, y es mucho más confiable su determinación. Yo hice una revisión no publicada de los niveles de testosterona libre y el grado de correlación con el índice de andrógeno libre en pacientes claramente hirsutas o con alta sospecha de patología androgénica, y hay una correlación por debajo del 10%, siendo muy superior el índice de andrógeno libre. Hay pruebas dinámicas de acuerdo con el diagnóstico que tenemos que hacer, no las vamos a revisar en su totalidad, pero los invito a considerarlas. ¿Sí? Las pruebas dinámicas se refieren a la aplicación, la toma basal de una sustancia, de una hormona, la aplicación de una sustancia que ejerce una función sobre ella y me ayuda a diferenciar cuál es el origen específico, si ovárico, adrenal o periférico, del incremento de los niveles de andrógenos. Una anotación importante es que usualmente cuando tengo, independiente del origen, un incremento de los niveles de andrógenos, los marcadores específicos de cada uno de sus orígenes, de manera secundaria se incrementan los niveles de otros andrógenos, o sea que es fundamental tener en cuenta eso para poder hacer la diferenciación y no confundirnos. Hablemos un poco, si discutimos, del síndrome de ovario poliquístico. Esto con seguridad fue revisado en otra charla, pero simplemente quiero hacer la sugerencia de considerar la clasificación de la Sociedad de Acceso a Andrógenos del 2006 para el diagnóstico adecuado del síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es el 80% de la causa de estados hiperandrogénicos. Por tanto, y porque está relacionado con disfunciones metabólicas, reproductivas, psicológicas, es fundamental hacer el diagnóstico. Se ha recomendado en la mayoría de la literatura considerar los criterios de Rotterdam para diagnóstico, pero nos deja un fenotipo que es un síndrome ovario poliquístico fenotipo D, que simplemente tiene morfología ovárica poliquística o oligonovulación, que responde generalmente a otras causas y no a estados hiperandrogénicos o disfunción de la misma. La importancia del diagnóstico del SOP como riesgo cardiovascular, y esto simplemente es un resumen de lo que dijimos nosotros anteriormente, de cómo es el enfoque por causa y compartimentos, pero debemos considerarlo y tenerlo en cuenta. La escala de Ferriman y Galway, bueno. Y ahora, ¿cómo hacemos el manejo? El manejo lo hacemos de acuerdo con la clasificación y su origen, ¿sí? Todos los estados hiperandrogénicos responden a anticonceptivos orales, pero es un error iniciar el tratamiento sin tener un diagnóstico adecuado. Cuando es exógeno, la supresión del medicamento; si es funcional, con diagnóstico preciso, los esteroides para hiperplasia suprarrenal; puede utilizar medicamentos antiandrogénicos que actúan a nivel de receptor o antiandrogénicos que actúan a nivel central, dependiendo de la severidad y la causa. Siempre en las causas tumorales la cirugía es mandatorio. Si es periférico, entonces
los anticonceptivos orales y antiandrógenos que actúan a nivel del receptor, y siempre que tengo otras causas, pues debo orientar y tratarlas para poder corregir el estado de hiperandrogenemia. El fundamento del tratamiento es mejorar las manifestaciones clínicas específicamente, ¿sí? Disminuir obviamente la producción androgénica, disminuir la fracción libre circulante y limitar la actividad a nivel del receptor específicamente. Pero esto no es suficiente, tengo que orientarlo de acuerdo con las causas. Los anticonceptivos orales actúan a estos niveles, como logramos ver acá, incrementando la globulina transportadora, disminuyendo la secreción de LH a nivel central y bloqueando o inhibiendo la actividad de la 5-alfa reductasa para disminuir las manifestaciones periféricas. Tenemos un sinnúmero de medicamentos de anticonceptivos. Hay progestinas antiandrogénicas del acetato de ciproterona, digamos, es el gol estándar de tratamiento, no disponible en los Estados Unidos, por eso ellos subestiman su efectividad, y otros con menor efectividad androgénica. De todas maneras, cualquier anticonceptivo, por lo que vimos anteriormente, puede ser efectivo para el tratamiento. La espironolactona, actuando a nivel de inhibición de la P450 ARO, de la esteroidogénesis, inhibe la 5-alfa reductasa y hay una inhibición competitiva del receptor androgénico, igual actúa a nivel adrenal. Otros medicamentos como la flutamina y el finasteride que actúan a nivel del receptor, se ha suspendido su uso por las reacciones adversas hepáticas que han sido manifiestas. Los invito a revisar, yo sé que el tiempo se me ha pasado un poco, entonces quiero pasar un poco de largo sobre esto, pero revisemos estas sugerencias de la Sociedad Americana de Endocrinología, ¿sí? Quiero que las tengan aquí en estos slides, ¿sí? Es posible que se esté grabando la charla para su oír y revisión lenta con respecto a las recomendaciones específicas para pasar finalmente a nuestras conclusiones. Antes de ello, quiero referirme que los trastornos hiperandrogénicos requieren la competencia de múltiples especialidades, porque las manifestaciones aparecen a lo largo de la vida, tanto desde la mujer joven como en la edad reproductiva y en la edad avanzada, y requiere la multidisciplinariedad en el abordaje para un mejor resultado terapéutico. Para concluir, el hiperandrogenismo es un motivo de consulta frecuente. La mayoría de las veces la causa es funcional, ovárica o suprarrenal, o periférica, que se ha denominado como hiperandrogenismo idiopático, pero debe descartarse también causas tumorales. Un punto importante es la velocidad de presentación de los síntomas. Cuando son muy rápidos, debemos pensar en causas tumorales. Al descartar causas exógenas, medicamentos, debemos evaluar los 3 compartimentos de producción androgénica para poder orientar el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado. La aproximación diagnóstica es mediante la determinación de estos niveles de andrógenos y ellos me orientan a la causa o el compartimento que está comprometido. Es importante también descartar otras causas de hiperandrogenismo para llegar al diagnóstico de síndrome ovario androgénico ovario poliquístico, principalmente hipotiroidismo, alteración de la prolactina o síndrome de Cushing. El examen más confiable para el diagnóstico es la testosterona total y preferiblemente hoy en día se recomienda el índice de andrógeno libre y debe hacerse en laboratorios de confianza. El tratamiento mínimo debe extenderse por un año. La ambigüedad sexual siempre deben determinarse los niveles de andrógenos. Si es moderado o severo el hirsutismo en cualquier grado, pero de comienzo súbito, debe pensarse en un hallazgo tumoral y debe ser estudiado. Y el acné debe estudiarse cuando se presenta antes de los 8 años o después de la tercera, se mantiene después de la tercera década de la vida o persiste más allá de 10 años después de un tratamiento adecuado. El tratamiento del hiperandrogenismo depende de la causa, quiero ser empático en ello. En ocasiones se requiere tratamiento quirúrgico de los tumores, suspender medicamentos androgénicos, tratar la hiperplastinemia, el hipotiroidismo y obviamente descartar otras causas de aumento de pelo terminal que pueden confundir el diagnóstico. Y generalmente el manejo debe ser, como lo referíamos, multimodal e interdisciplinario, utilizando los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Quiero agradecer, me disculpo por la extensión del tiempo, espero que les haya dado claridad y haya cumplido con los objetivos de esta charla
De nuevo, mil gracias y cuidémonos todos para que superemos esta época tan difícil.